cómo sobrevivir en crisis. ¿Y por qué no te digo cómo sobrevivir esta crisis? Porque, bueno, quiero que tomemos a la crisis como un todo y no solo hablar como de la crisis mundial que estamos viviendo en este momento, en este año 2020 como humanidad, sino que pues cada uno de nosotros tenemos crisis. Entonces, volviendo a las crisis económicas como la que estamos viviendo en este momento, incluso se especula que vienen crisis, por un lado, desde las pandemias más mortíferas, porque se supone que, como les digo, vendrán crisis mucho más mortíferas porque atacarán demasiado, digamos que el índice de mortandad será mucho más alta en la población juvenil, ¿sí? Digamos que en los jóvenes. Entonces ahí es cuando nos pone más en riesgo un eventual virus o una eventual pandemia como humanidad. Y es que si sabemos que vienen estas crisis, e incluso desde el 2018, pero en el 2019 se especulaba que iba a venir ya la gran crisis, que si en el 2008 los bancos fueron salvados por los gobiernos, ahora ¿quién salvará a los gobiernos? Imagínense, imagínense a qué grado de crisis vamos a tener que pasar en algún momento. Entonces si sabemos que viene el enemigo, ¿por qué no prepararnos? ¿Por qué no montar la defensa? ¿Por qué no tener la armadura o como esas herramientas, digamos, hablándolo así metafóricamente, para resistir ese ataque? Entonces, sin más y esta introducción de la crisis, te saludo con mucha alegría desde el país que me escuches, ya sea Colombia o en cualquier país de Latinoamérica, en España tal vez, si estás de pronto y se vale aprendiendo español o como sea, en cualquier lugar, eh, en una isla paradisiaca o no, en un planeta, en otra galaxia y en el año que me escuches. Pues que yo esté grabando en el 2020, pero tú me estés escuchando en el 2030 o en el 2050, que te estés pegando ahí de vacaciones un viajecito a la luna, no sabemos. Fue que cuando me escuches ya seamos cyborgs o androides que viajan entre estrellas, yo qué sé. Y bueno, te doy la bienvenida a Emprendes Ya, un podcast que tiene el propósito de cambiar vidas a través del emprendimiento como estilo de vida, transmitiéndote conocimientos esenciales para pasar a la realidad, esa idea que tienes en el papel o incluso aún ni siquiera has escrito, ya sea por temor a emprender. Y es que los emprendedores tenemos temores habidos y por haber, así que no sientas miedo, porque pues esa es una constante del emprendedor, incluso antes de lanzarse o echarse al agua. Pero ya cuando estamos en el agua, o si no sabemos nadar, buscamos el flotador. O emprendedor que sea emprendedor no se vara, como decimos en Colombia, no nos vamos a varar. O sea, no nos vamos a quedar quietos. Si algo buscamos, somos muy recursivos. Entonces, puede que estés postergando esa idea, procrastinando, o simplemente crees que no tienes los recursos y no es el momento. Entonces, Emprende Ya es un proyecto que tengo desde hace más de 5 años, desde el 2015, cuando creé el canal de YouTube. Y en este momento, en el 2020, por la crisis que estamos viviendo, siento la responsabilidad de comunicar y me siento preparado pues para generarte mucho valor, por las experiencias que he vivido, por todo lo que he venido aprendiendo a lo largo de estos últimos 5 años. Así que prepárate, haz de cuenta que vas a volar y vas a empezar un viaje, porque este viaje apenas comienza. Entonces prepárate. Yo sé que puede sonar
a frase de cajón o ya las has escuchado antes, pero prepárate, este viaje apenas comienza, suelta tus paradigmas, como que ejemplo, por ser alguien de 23 años no puedo sumarte, y si tu ego no te lo permite, date una vueltica, o sea, para el podcast, te das una vueltica y luego vuelves a seguir escuchándome, ¿vale? Y si no, pues tú eliges, igual es tu elección, ¿vale? Todo es tu elección, tú puedes elegir lo que desees. Entonces, recuerda, y quiero decirte algo, la reacción el reflejo, es solo el reflejo de tu ser interior, ¿vale? Yo solo, y habla Diego en ese momento, yo solo soy un vórtice, por así decirlo, que habla, expresa, y tú, según tus vivencias, tu concepción del mundo y la apertura que tengas, vas a recibir. Tienes dos opciones: recibir o negar lo que el universo y la vida te dé. Entonces tú eliges, como te decía, eres libre. La idea de este podcast, como te digo, es como pasarte un nuevo visor, unas gafas o lentes, como le llamamos en algunos países, unos lentes nuevos para que cuestiones tus paradigmas y empieces a estar presente. Ya que pues yo lo pienso así y lo creo firmemente, en esencia todos somos un emprendedor, todos nacimos con esa sangre de emprendedores. Somos un emprendedor o emprendedor o emprendedora, si es tu caso. Y no basta tener X edad. No, es que cuando tenga tantos años voy a emprender. Es que cuando tenga tantos ahorros, es que, a ver, no, es que necesito un plante, como le decimos acá en Colombia, o necesito tanto capital para echar a emprender mi idea, ¿sí? Tener ahorros, o alcanzar X título, mi pregrado, mi posgrado, mi especialización, tal estudio, es que si no lo hago no puedo emprender, no voy a tener el conocimiento para emprender, entonces no, mejor cuando esté preparado. ¿Ah? Entonces, por no estar preparados, muchas empresas están muriendo. De hecho, acabé de leer hace unos minutos que alrededor de 35.000 empresas en medio de pandemia desaparecieron en Bogotá. Entonces esto es cuestión de actitud y de lanzarse, con miedo y todo. Y ahorita recuerdo una frase muy bonita que me viene a la mente y es... a ver, Diego. ¿Quién dijo miedo? Si para morir nacimos. ¿Mm? ¿Quién dijo miedo? ¿Quién dijo miedo? Y este podcast se va a enfocar en 3 caminos que te van a llevar a un mismo norte. El ser próspero a nivel espiritual, que es muy importante. Luego, fortalecer tu mindset, que es tu mentalidad, a través de habilidades blandas y habilidades duras. Y por otro lado, proveerte herramientas, una caja de herramientas, para que, o sea, no solo teóricas, sino prácticas, para que lo más pronto empieces a hacerte un doer, un hacedor, para que pasen esas ideas a la acción y empieces a aprender de tu experiencia, ¿vale? Y importantísimo que cuando tengas no solo poseas, o sea, el tener no solo para poseer, que proviene pues del apego, sino que si eres abundante en recursos materiales y lo vas a hacer en su momento y hayas tu propósito verdadero. ¿Y por qué digo propósito verdadero? Pues porque creo que hay unos pseudo propósitos de los paradigmas que nos han sido implantados o te han sido implantados, y ya cuando tú reconoces tu propósito de vida o ese propósito verdadero, como te dije, pues ya con esa libertad financiera crear más riqueza, y no solo para ti, sino para tu comunidad. Y luego vamos a hablar del emprendimiento con triple impacto,
que es muy importante. Entonces el emprendimiento que es sostenible, el que genera un valor económico en la sociedad, y se me escapa ahorita el otro, pues sí, debe tener un componente social, y bueno, ese es. E incluso superarte para que, de acuerdo al valor que generes, asimismo ganes más. Y cuando digo ganes más, no solo me refiero a ese resultado que esperamos, sino que ganes más experiencia, conocimiento y dinero, pues que es ese resultado esperado, ¿no? Y tengas una mejor estabilidad financiera para ti, tu familia y tiempo para emprender tus proyectos. Pero recuerda, debes centrarte en el valor. Si no provees valor, no vas a recibir dinero a cambio. ¿Listo? Sin más, te recuerdo, este podcast estará enfocado, bueno, en ventas, habilidades blandas o soft skills, como el liderazgo y la conciencia, que son tan importantes, la conciencia plena. Desde el emprendimiento, bueno, te enseñaré todo lo que se debe de ventas y cómo puedes llegar a comercializarte como marca personal. Y no solo esto, sino cómo atraer empresas, es decir, prospectar empresas en B2B o business to business, que son negocios de empresa a empresa. Entonces te voy a enseñar cómo atraer estas empresas, cómo además involucrar a los tomadores de decisión, identificarlos, reducir los tiempos de toma de las decisiones, cómo hacer, tal vez sí, ¿no? En su momento enseñarte cómo crear una propuesta atractiva y hacerle el seguimiento a estas propuestas. Pero bueno, ya vendrá. Esto es nada más como una noción de lo que vamos a estar hablando. Y desde las habilidades blandas, que son fundamentales, yo creo que son, pues es el pilar para un emprendedor. Entonces vas a fortalecer tus habilidades blandas. Entonces, tu interdependencia, inteligencia emocional, tu creatividad y aspectos que son tan valiosos, o considero tan valiosos para ti como persona y para la humanidad. ¿Sí? Entonces, primero partimos del ser en las habilidades blandas, vas a aprender a liderar, a gestionar tus emociones y muchas más habilidades blandas que son necesarias para que tengas éxito. Storytelling, que es aprender a contar historias. Y desde la conciencia, además, aunque estoy en un proceso de despertar hace unos años, pero te voy a empezar a transmitir esa luz para que empieces, digamos que a quitarte esas telitas que tienes en los ojos que no te dejan ver y empieces a estar más presente para que estés realmente vivo, es decir, presencia plena. ¿Listo? Quiero compartirte aspectos científicos que vaya descubriendo, herramientas y conocimientos que te ayudarán, en vez de escalar la montaña nada más con los pernales, o no sé, como con sí, a la brava, como diríamos acá, de la forma más complicada, pues que en vez de escalar la montaña, claro, la vas a tener que escalar en algunos como lugares de la montaña, pero en donde es imposible, pues que te montes en tu jetpack y vueles a la cima. Entonces, un jetpack es un propulsor para los que no conocen, o sí. Entonces, un jetpack para que te propulses y llegues a la cima, a lo más alto. Allí vas a estar. ¿Listo? Entonces te invito a mi próximo podcast, a nuestro próximo podcast, a tu próximo podcast, en el que te voy a contar una historia y una experiencia que fue bastante retante para mí, y fue la del terremoto de México en 2017, cuando estaba de intercambio en la Ciudad de México, y cómo pues relacionó el terremoto a esta crisis y a cualquier crisis que podamos tener, y cómo la empatía es tan importante en estos momentos para ayudar a quienes lo necesitan. Entonces, te dejo una frase de Oscar Wilde que, wow, me encantó precisamente y relacionada a la crisis.
y te la va a transmitir. Entonces, presta mucha atención. Cierra tus ojos en este momento y si estás tal vez haciendo algo que te distraiga, regálate estos segundos que quedan y si quieres, vuelve a escuchar el podcast y tomas noticas de lo que te interesa y luego lo iremos viendo, ¿vale? Entonces abro comillas, preparados. Para poner a prueba la realidad, hemos de verla en la cuerda floja. Cuando las verdades se hacen acróbatas, podemos juzgarlas. Oscar Wilde. Entonces, les deseo mucha prosperidad, les deseo lo mejor. Sé que van a ser los mejores emprendedores y su mejor versión. Vas a ser tu mejor versión y emprende ya.